El consejero Mephi, profesor de la unanimidad, artífice de la solución para los refugiados de California, condecorado con la Medalla a la Excelencia de Nea Socopros, autor de monografías sobre Tofu y Li Po. Sí, el consejero Mephi. Al principio no lo reconocí. Me bajaba un líquido por el cuello y la columna. Me toqué la oreja y sentí una punzada de dolor. Tenía los dedos enrojecidos y brillantes. Consejero, estábamos, balbuceó Bun-Suk. Ni Colmillo ni Min-Sik intervinieron en su ayuda. El consejero me apretó la oreja con un pañuelo de seda recién planchado y me dijo que mantuviese la presión. Se sacó del bolsillo interior un Sony de mano. Señor Chang, dijo, y entonces reconocí al pasajero adormilado que 8 meses antes me había acompañado desde el Chongyo Plaza hasta la universidad. Pidió asistencia médica inmediata. Acto seguido se dirigió a los jóvenes y les dijo que habían empezado el año de la serpiente bajo los peores augurios. El consejo disciplinar notificaría a Min-Sik y Colmillo sus respectivos débitos, dijo, y luego los expulsaría. Los dos hicieron una reverencia y salieron apresuradamente. Min-Sik se dejó el abrigo en el hondul, pero no volvió a recogerlo. Bun-Suk parecía atribuladísimo. Mi salvador le hizo sufrir unos segundos antes de preguntarle: ¿también vas a dispararme a mí con ese chisme? Bun-Suk se dio cuenta de que aún tenía en la mano el cuerpo del delito y soltó la ballesta como si abrazara. El consejero Mephi inspeccionó el laboratorio y olisqueó el cuello de la botella de Soju. La viscosa rapiña en 3D captó su atención. Bun-Suk se aturulló con el mando, se le cayó al suelo, lo cogió, apretó stop, le dio la vuelta para apuntar correctamente y volvió a apretar stop. La paciencia del consejero resultaba de lo más amenazante. Dijo que tenía curiosidad por oír la explicación de Bun-Suk de por qué estaba usando a un fabricado experimental de la facultad como blanco para el tiro con ballesta. Yo también tengo curiosidad. Bun-Suk lo intentó todo, que estaba demasiado borracho por ser la víspera del sexteto, que se había equivocado de prioridades, que había hecho caso omiso de los síntomas de estrés, que había escogido los amigos equivocados, que se le había ido la mano castigando a su espécimen por arrogancia, que la culpa era de Colmillo. La falta de convicción en todos y cada uno de los embustes lo revelaba como un mentiroso de poca monta. El señor Chang llegó con un medicubo, me roció la oreja, me untó coagulina y me puso un esparadrapo. Bun-Suk preguntó si me curaría la oreja. El consejero Mephi le respondió que su doctorado había terminado. El exdoctorando se quedó lívido al barruntar las consecuencias. El señor Chang me cogió con ternura la mano empapada de sangre y me dijo que tenía el lóbulo desgarrado. Un médico me lo sustituiría por la mañana. Yo ya estaba imaginando las represalias que tomaría Bun-Suk en cuanto nos quedásemos solos, pero el señor Chang me dijo que el consejero Mephi y él me acompañarían a un nuevo cuarto. Me marché con ellos. Debió de parecerte una noticia estupenda. Sí, excepto por el Sony. ¿Cómo podía hacer para llevármelo? No se me ocurrió nada, así que asentí dócilmente, con la esperanza de poder recuperarlo durante las vacaciones del sexteto. ¿Qué motivos te dio el consejero para su oportuna intervención? No le pregunté nada. Mi salvador no me dio ninguna explicación hasta pasado un tiempo. La bajada hasta el vestíbulo por la escalera en espiral absorbió toda mi concentración. Es peor bajar que subir. En el vestíbulo, remolinos y ráfagas de nieve batían contra los cristales. El señor Chang me dio una capa con capucha y unas Nikes de nieve. El consejero Mephi felicitó en tono de guasa al señor Chang por la elección de la capa a rayas.
Este le contestó que ese invierno la piel de cebra era el último grito en las calles más chic de Lhasa. Iban a trasladarme a la facultad de unanimidad, en el ala oeste del campus, me explicó el consejero Mephi, disculpándose por haber dejado que esos 3 ratones ejecutivos jugasen con mi vida. El mal tiempo le había impedido intervenir antes. No sabiendo qué responder, me decanté por un sumiso y bien intencionado sí, señor. Los caminos y claustros del campus estaban repletos de gente celebrando la víspera del sexteto. El señor Chang me enseñó a caminar por el hielo más granulado para que las suelas se agarrasen mejor. Los copos de nieve me caían en las pestañas y la nariz. Si miraba hacia el cielo, tenía la sensación de caer hacia arriba. Las batallas de bolas de nieve cesaban al paso del consejero Mephi. Los contendientes hacían una reverencia. Escondida bajo la capucha, me encantaba la sensación de anonimato. Al cruzar un patio oí música, no una publicidad, ni una canción pop, sino un sonido desnudo y reverberante. El consejero Mephi advirtió mi asombro y me dijo que era un coro humano. Nos detuvimos un instante para oír mejor la música. 2 represores apostados en el vestíbulo de la facultad de unanimidad nos saludaron y nos cogieron los abrigos. La suntuosidad del edificio era absolutamente inédita para mí. La opulencia del mobiliario era inversamente proporcional a la austeridad de la facultad de psicogenómica. Los corredores cubiertos de alfombras estaban flanqueados por espejos iljongianos, urnas de los reyes de silla, 3D de héroes de la unanimidad. El consejero Mephi fue recitando sus nombres. En el ascensor había una lámpara de araña que empezó a declamar los catecismos de la unanimidad, pero el consejero Mephi le dijo que se callase. Las puertas del ascensor se abrieron a un amplio apartamento, con techo bajo y luz difusa, que parecía salido de una publicidad inmobiliaria para estratos altos. Un fuego en 3D crepitaba en la chimenea central, rodeada de muebles suspendidos por levitación magnética. Desde las 2 paredes de cristal de sentido único se disfrutaba de una vista impresionante de la conurbación, velada por una brillante cortina de nieve. Las paredes interiores estaban cubiertas de cuadros. Le pregunté al consejero si aquel era su despacho. Mi despacho está en el piso de arriba, respondió. Esta es tu nueva residencia. El señor Chang asintió en señal de confirmación y me sugirió que ofreciese asiento a mi invitado. Pedí disculpas. En mi vida había recibido una visita, no conocía el protocolo. El sofá flotante osciló levemente bajo el peso del consejero. Según me contó, su nuera había rediseñado el apartamento pensando en mí. La mujer había escogido los cuadros de Rothko, con la esperanza de que me ayudasen a meditar. Copias perfectas del original, molécula por molécula, me aseguró el consejero, aunque yo no tenía ni idea de que era un Rothko. Si bien cabría objetar que en nuestro mundo ya no quedan originales que valgan, el estilo del artista parece concordar con tu situación. Sonmi 451. Rothko pintaba como ven los ciegos. Una velada desconcertante, primero ballestas, después historia del arte. Desde luego, y aún hubo más. El profesor se lamentaba de haber infravalorado mi potencial cuando me trajeron en el Ford desde el Chongzhou Plaza. Pensaba que eras el enésimo experimento semiascendido, condenado a la desintegración mental en cuestión de pocas semanas. Si mal no recuerdo, hasta me quedé traspuesto. ¿No es así, señor Chang? No mienta. Desde su posición junto al ascensor, el señor Chang recordó que su patrón, efectivamente, había descansado los ojos durante el trayecto. El consejero Mephi se encogió de hombros.
Te estarás preguntando, ¿qué hiciste para que me fijase en ti? ¿Verdad, Sonmi? La frase sonó como un apretón de manos. Vamos, sal, sé que estás ahí. O como una trampa. Fingí educadamente que no entendía. La expresión de complicidad de Mefi me dio a entender que no censuraba mi cautela. Me dijo que Taemo-san tenía 13.900 alumnos que cada semestre realizaban más de 2 millones de solicitudes de bajadas de archivos de la biblioteca. La mayoría eran textos universitarios y artículos relacionados. El resto iba desde el mercado inmobiliario a los valores bursátiles, de los forts deportivos a los Steinways, del yoga a los pájaros de jaula. La cuestión es, Sonmi, que hace falta un lector de gustos verdaderamente eclécticos para que el director de la biblioteca se tome la molestia de avisarme. El profesor encendió el Sony de mano y leyó algunos títulos de mi lista de peticiones. 18 del sexteto mes, Gilgamesh. 2 del séptimo mes, Recuerdos, de Ireneo Funes. 1 del noveno mes, Decadencia y caída del Imperio Romano, de Gibbon. El consejero, bañado por el resplandor malva del Sony, parecía casi orgulloso. 11 del décimo mes, una búsqueda, impúdica hasta decir basta, de información acerca de ese cáncer de nuestro bien amado cuerpo corpocrático, la unión. A un hombre de la unanimidad, prosiguió, semejante sed de conocimientos sobre ideas, épocas y lugares alternativos le hace pensar inmediatamente en un emigré interno, y esa clase de emigrés son muy prometedores como materia prima para futuros agentes de la unanimidad. Mi invitado me contó que había identificado al inquisitivo propietario del Sony, Nun Help No, un geotermista de Onsong, un lugar azotado por las tormentas de nieve, que había muerto 2 inviernos antes de un accidente de esquí. El consejero Mefi asignó a un alumno brillante una tarea de detective a la vieja usanza, seguir el rastro del ladrón. El análisis de ondas E localizó el receptor del Sony en el laboratorio de Bum-Suk Kim, pero la idea de que mi ex doctorando fuese lector de Wittgenstein era inconcebible. De manera que el alumno de Mefi instaló un microojo en todos los Sonys de la habitación durante el toque de queda, 6 semanas antes. Al día siguiente descubrimos que nuestro disidente frustrado no era un pura sangre, sino, aparentemente, la primera ascendida estable de la historia de la ciencia, hermana sirviente de la tristemente famosa Yuna 939. Mi trabajo, Sonmi, puede ser agotador y arriesgado, pero aburrido jamás.